Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a la tercera ayudantía de diseño en acero, diseño en compresión. Esta ayudantía cuenta de dos problemas. Una, acerca de la determinación de la resistencia de una viga, en este caso el azul. Y el problema segundo, que es acerca de la determinación de la resistencia de una riostra, que es la que está pintada de roja. En este video vamos a desarrollar el problema 2, pero tenemos que leer la ayudantía completa. Así que, problema 1. Se le solicita determinar la resistencia a compresión de la columna central del piso superior de un edificio de acero de dimensiones 2L por 2L por 2L, es decir, 5, 5, 5, 5, 5, 5 metros, 10 metros, 10 metros, 10 metros, mediante el método LRFD. Todas las columnas del edificio son de perfil W1850, todas las vigas de perfil W1835 y todas las riostras del perfil L100-105. Y cada elemento está formado por acero A270ES. Es decir, que vamos a usar el esfuerzo de fluencia FI como 270 megapascales. Perfecto. Ahora pasemos al problema 2, que es el que vamos a desarrollar en este video. En este mismo edificio, considerando que las riostras se apoyan rotuladas en cada punto de intersección, es decir, en cada extremo, se le solicita analizar lo siguiente. A. Determinar la razón de esbeltez de las riostras. B. ¿Es necesario considerar los efectos de excentricidad? ¿Qué estados límites deberían evaluarse? C. Determinar su resistencia a compresión. Y D. Si la resistencia fuera insuficiente y se requiere usar un perfil armado de los ángulos actuales, totalmente soldados espalda a espalda, ¿cómo cambiaría su resistencia? Ignore la geometría de anclaje. Perfecto. Entonces, primero hay que determinar la razón de esbeltez de estas riostras. Pero eso parece bastante sencillo. Uno agarra el largo, que dijimos que era de 5 metros para cada viga y columna, por raíz de 2, porque son las diagonales, partido en 2, porque es la mitad de cada diagonal, como vemos en la figura 2, puesto aquí. Cada una de estas longitudes es 5 metros, 5 metros, esto es 5 raíz de 2, y esto es 5 raíz de 2 medios. Perfecto. Y en milímetros nos da 3.536 milímetros. De la tabla de los perfiles que están adjuntos en la ayudantía, tenemos el radio de giro en los ejes ortogonales de 31,6 milímetros y también los radios de giro en los ejes principales, en el eje U y en el eje B. Pero en este caso vamos a concentrarnos en la razón de esbeltez en los ejes ortogonales, que nos da 111,8. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros vamos aquí a la norma, particularmente a la cápite E5, referido para ángulos simples, dice que tenemos que cambiar esta razón de esbeltez, dependiendo primero de qué ala es la que está anclada y cuál es la geometría del perfil L, si tiene alas iguales, alas desiguales. En este caso estamos hablando de miembros, alas, ángulos simples individuales con alas iguales, y tenemos una razón de esbeltez que es mayor a 80. ¿Por qué nos dio 111,88? Entonces nos dice que ahora la razón de esbeltez que va a contar va a ser 32 más 1,25 por la razón de esbeltez que calculamos antes. ¿Por qué usamos el radio de giro ortogonal? Porque aquí se refiere a RA, y RA siempre va a ser el ángulo, o digamos el eje en el cual está anclado. Si este está anclado en el eje Y, digamos en la ala que está vertical, entonces RA se referirá al radio de giro en Y. Pero si ahora las alas horizontales son las que están ancladas, entonces RA va a ser RX. En este caso ambas son iguales, así que usamos un radio de giro ortogonal, que es 31,6, y nos da 111,88. Modificándolo, según la norma, nos da 171,85, que es el valor que vamos a utilizar para la razón de esbeltez.
Pasando a la B, hablaba sobre si hay que considerar o no los efectos de excentricidad y cuáles son los estados límites a verificar. Aquí nos dicen acerca de los efectos de excentricidad al inicio de la capite E5. Dice que pueden ser despreciados los efectos de excentricidad, es decir, cuando tengo una carga aquí en un perfil que no está aplicado justo al centro, sino que desde un ala, se puede ignorar cuando se cumple este criterio de aquí, estos 5 criterios. Primero, todos los miembros, todos los elementos de la compresión son cargados a través de la misma ala. Segundo, todos los elementos son conectados por soldadura o con un mínimo de 2 pernos. 3. No existen cargas transversales. 4. La razón de Peltez determinada en esta sección, es decir, la que determinamos hace un segundo, no excede 200 en valor. Y 5. En caso de que las alas sean desiguales, la razón entre los largos de las alas no puede superar 1,7. Entonces vamos uno por uno. ¿Los elementos están cargados a través de la misma ala? Sí, aquí se ve. ¿Está conectado por soldadura? No, pero está conectado por justamente 2 pernos en cada lado. Así que cumple ese criterio también. ¿Existen cargas transversales? No, no existe ninguna carga que esté en medio, solamente a través de los extremos y es únicamente cargas de compresión. ¿Son alas desiguales? No, son alas iguales, así que ese criterio en realidad ahora no nos convoca mucho. Y este último, el cuarto, que es que la razón de Peltez no supera 200, efectivamente, cuando lo calculamos, nos dio 171,8. Así que todo cumple y los efectos de excentricidad no se consideran. Ahora, ¿cuáles son los estados límites que deben evaluarse? En esta parte de aquí se nos dice que el pandeo flexo-torsional no debe ser considerado si es que la razón entre el largo del ala y su espesor es menor que 0,71 raíz de E partido en esfuerzo de fluencia. Así que evaluemos cuánto es. El largo del ala son 10 milímetros, su espesor 5, digamos módulo de Young y el esfuerzo de fluencia para el acero a 270 ES y el límite de la razón de Peltez, que en este caso nos da 19,8. Sacando la razón nos da 20, o sea 100 partido en 5, lo que efectivamente es menor al límite, así que sí que hay que evaluar el flexural torsional buckling. A su vez, el flexural buckling y, en caso de ser necesario, el local buckling, pero eso aún tenemos que evaluarlo. Pasemos a la C. Determinar la resistencia a compresión de este elemento. Primero verificaremos el pandeo local, si existe algún elemento esbelto. Así que, como dijimos, su lambda es de 20, el lambda límite que está justo aquí, para ángulos simples, lambda y lambda límite, lambda R, es de 0,45 raíz de EFI, nos da 29,75, mayor. ¿Qué significa eso? Que es compacto, es decir, que el área efectiva es idéntica al área bruta, de 954 milímetros cuadrados. Perfecto. Un dato menos. Pero ahora nos falta lo más importante, el esfuerzo crítico, que es una función del esfuerzo elástico. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo elástico? Si vamos ya que sabemos que tenemos que evaluar el pandeo flexo-torsional, entonces nos vamos directamente a esa sección y nos dice que necesitamos el pandeo elástico en Z y en el eje Y. Entonces uno dice, en el eje Y ortogonal. Ahí sería un error, porque dice claramente que tiene que ser con Y considerándolo como el eje de simetría. Así que, en este caso, como es un perfil L simétrico, el ángulo de simetría será el eje principal U, que aparece en la tablita.
Así que vamos a evaluar el esfuerzo elástico en el eje U, con el radio de giro en U, que nos va a dar 267,9 megapascales. Ojo aquí, yo anoto el largo efectivo en U, pero como es una riostra birrotulada, es idéntica simplemente a L. Así que no se vayan a confundir, es solamente la anotación de la ecuación. Calculamos el esfuerzo elástico en Z, según la ecuación que dice la norma, y nos va a dar 206 megapascales. Eso considerando al CW, según tabla, como este valor, el J también según tabla, como 7900 milímetros cuadrados, a la cuarta, el largo común y corriente, el RZ, o sea, el R0 al cuadrado, aquí tiene un pequeño, digamos, aquí se pone un poco complicado, porque se refiere a un valor calculado con X0 e Y0. Pero nosotros no tenemos esos valores a priori. En la tabla vamos a encontrar algo así. Vamos a encontrar el perfil L. Nos va a aparecer un centro aquí, que es el centroide donde salen los ejes. Y vamos a poner un centro aquí que se llama CC. Y va a haber una distancia ortogonal aquí, y se va a llamar X0. Eso en el dibujito ahí en la esquina en las tablas. Este X0, que en realidad va en la dirección del eje de simetría U, así que aquí en realidad sería un U0, es la distancia entre el centroide del perfil ángulo y su centro de corte. Según la tabla dice que es 35,3 milímetros. Pero nosotros lo que queremos es X0 e Y0 en las direcciones ortogonales. Es decir, tenemos esta distancia y queremos su componente en X y en Y. Así que lo único que tenemos que hacer, ya que es un perfil simétrico, nuevamente usar la raíz de 2. Entonces, diagonal partido en raíz de 2 nos va a dar los catetos de 25 aproximadamente milímetros. Usando esta ecuación de R0 al cuadrado, vamos a tener un valor de 3200, y de H vamos a tener 0,62. También es importante notar que si para calcular cualquiera de estos dos valores, el R0 al cuadrado y el H, pero en las direcciones ortogonales, es decir, en los ejes principales, nos darían los mismos valores. Es decir, si en vez de X0 usara el mismo valor que nos dio la tabla, y este como 0, porque esto sería nulo, y usáramos las inercias en los ejes principales, nos debería dar el mismo valor para R0. Si quieren pueden intentarlo, por si se les hace más sencillo sacar directamente los valores y calcular R0 al cuadrado. Con todo esto, justamente nos va a dar el esfuerzo elástico en Z, 206 megapascales, y metiéndolo todo en la ecuación del pandeo flexo-torsional nos va a dar un esfuerzo de 143 megapascales. Ojo, para el estado límite de pandeo flexo-torsional, pero aún falta evaluar el pandeo común. Así que para en vez de usar las effelteses en cada eje de simetría o algún eje que se nos diga, vamos a tener que usar la razón de Effeltes que calculamos al principio, que es la modificada por la norma. Esta va a ser la ortogonal justamente porque es en uno de los ejes ortogonales en que se aperna esto. Entonces es primordial. Esto nos va a dar un esfuerzo de 70,2 megapascales, que es menor al esfuerzo elástico de pandeo flexo-torsional. Así que es el pandeo por flexión común la que manda. Y ese va a ser nuestro esfuerzo elástico. Luego tenemos que saber si es pandeo elástico o inelástico. Sacamos la fracción FI partido en FE, nos da 3,85, que es mayor a 2,25, así que sabemos que es pandeo elástico. Calculamos el F crítico para pandeo elástico, que nos da 62 megapascales, con el área bruta igual al área efectiva, ya que es un elemento compacto, nos da una carga resistencia nominal de 59 newtons, 59.000 newtons, y reducido por el factor 0,9 nos da una carga nominal de 53
kilonewtons. Perfecto. Eso por el perfil ángulo. Ahora en la D nos dicen ya, ¿qué pasa si ahora tenemos dos perfiles ángulos soldados espalda a espalda, completamente soldados? Entonces aquí, en la norma, nos hablan de otra modificación de la razón de Feltès, solo que ahora usa un valor A. ¿Ok? Un valor A. ¿Qué es ese valor A? Ese valor A es la distancia entre los pernos o formas de anclaje de un perfil con otro. Entonces, si yo tengo una cuestión anclada con pernos a lo largo de toda su longitud, la distancia entre estos pernos es A. Entonces, ¿qué pasa? Como esto está completamente soldado, no hay ninguna distancia entre elementos de conectores, así que A se podrá considerar 0. Si A podría no ser 0 en caso de que no estuviera completamente soldado. En la práctica se hacen soldaduras intermitentes. Por ejemplo, 5 centímetros de soldadura cada 10 centímetros. Eso se da. En este caso no. En este caso va a estar completamente soldado, así que A va a ser 0. Así que nos vamos a la norma, a la sección de elementos armados para compresión. Es el capítulo E6. Vamos a la sección B, que es para soldaduras. Y nos dicen que cuando A partido en RI es mayor o menor a cierto valor, sabemos que A es 0, así que esta razón va a ser menor a 40. Y la razón de Feltès modificada es idéntica a la razón de Feltès original, así que no hay que hacer ninguna variación en ese sentido. Hay que tener ojo en que si da el caso en que hay que modificar la razón de Feltès, se modifica según la dirección, en X, en Y, en algún otro eje, porque la razón de Feltès o la original, la que se debe modificar, depende de la dirección en la que se esté calculando. Así que van a ser diferentes en X y en Y. Ojo ahí. Pero en este caso son iguales, así que no pasa nada. No hay que modificar nada todavía. Esta es la verdadera dificultad del ejercicio. Y es determinar todos los valores que serían de tabla, pero ahora para un perfil cualquiera. Hay que tratar de mantenerlo lo más sencillo posible, porque si no realmente puede ser una cosa que quita mucho tiempo. Pero si uno sabe lo que hace y mantiene el diseño simple, en este caso son dos perfiles L espalda a espalda, no podría ser más simple que eso, se puede hacer más rápido. Partamos por el área. El área es simplemente 2 veces el área del perfil L original, que ahora va a ser de 1900 milímetros cuadrados. Para la inercia en el eje X, es decir, para el giro en este sentido, nuestra inercia va a ser simplemente el doble de la original, porque es como que tuviéramos dos resortes de giro en paralelo. Van a trabajar juntos, pero de manera casi independiente, así que va a ser simplemente el doble. Mientras que para el eje Y, ahora en este giro, tenemos que ambos elementos están un poco más al extremo del otro. Tienen que funcionar uno junto al otro, interactuando entre sí. Así que la ecuación cambia. Pero es nada del otro mundo. Simplemente hay que hacer este pequeño teorema, que aquí está mal escrito. Y va a ser 2 veces la inercia original del elemento más el área del elemento por el brazo al cuadrado. ¿Ok? Ahí me sale normal, pero en realidad esto debería ser al cuadrado. ¿Qué es este valor I que yo puse en comillas aquí? Si ustedes van a la tabla de valores de los elementos, de los perfiles, van a encontrar un dibujo por este estilo. Entonces van a tener los eje Y y eje X, también estarían dibujados el eje U, el eje B, pero van a encontrar en el dibujo esta distancia que va a estar marcada como X y esta distancia que va a estar marcada como Y. En el caso de perfiles simétricos, estos valores van a ser iguales. Y en la tabla les va a salir esto, que X igual a Y igual a 27,4 milímetros. Perfecto. Es la distancia entre el centroide, o sea, el punto desde donde está calculada la inercia inicialmente en estos perfiles individuales, y la llevamos al centroide pero del perfil completo. Así que, por simple teorema es inercia original más área por brazo al cuadrado, y es como que corrimos la inercia. Eso por 2 porque son 2 elementos y nos da este segundo valor. Para la distancia entre el centroide y el eje de corte,
En el caso del x de x, digamos, nos va a dar 0 porque es simétrico en el eje Y. Así que el centroide y el centro de corte esté donde esté, no tiene ninguna distancia de separación en el eje X, solo en el eje Y. Así que será 0. Así que I0, por la otra parte, va a ser idéntico al I0 en el eje original. ¿Por qué? Porque al colocar más perfiles iguales en la dirección Y, no estamos modificando la distancia, no estamos poniendo más masa en una dirección más que en otra. Simplemente estamos colocando más perfiles idénticos, uno al lado del otro, lo que mantiene constante la distancia entre el centroide y el centro de corte para el perfil modificado y el perfil original, de 25 milímetros aproximadamente. Con estos dos valores y los valores de inercia podemos calcular el R0 cuadrado, el H. Y ojo aquí, que se pone un poco complicado y no está explícitamente explicado en ninguna parte. Para calcular J, no hay una fórmula empírica justa para cada elemento. Solo existen aproximaciones y esta es la mejor, la más aceptada, que va a ser la sumatoria entre el largo de un ala o alma, todos por separado, su espesor al cubo, partido en 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que esto es una cosa por el estilo, así. Y aquí tiene como un alma del doble de espesor. Entonces va a ser 2 veces las alas de 100 por un espesor de 5 el cubo partido en 3, más el alma entre comillas, que va a ser de largo 100 también, por un espesor de 10, porque ahora el espesor es el doble, donde es la combinación de las dos alas, partido en 3. Y eso nos da un valor bastante cercano al real de 41.600. En la práctica este valor es un poco pequeño, es un poco menor a la realidad, así que no se molesten mucho en restarle a este largo el espesor del alma. Va a darle un valor ligeramente menor y no vale la pena porque este valor ya de por sí es menor al real, así que lo vamos a dejar tal cual está. Así que con estos valores puedo empezar a calcular el esfuerzo elástico, el primero en la dirección del eje de simetría. ¿Okay? Nos va a dar un valor de 289 megapascales. Luego, el esfuerzo elástico en Z. Pero ojo, no tenemos CW todavía. ¿Qué nos dice la norma acerca de esto? Aquí está mal destacado, debía haber destacado otras cosas. Debía haber destacado esta última parte. Esto lo encontrarán, esta nota lo encontrarán en el capítulo E5. ¿Ok? O sea, justamente para calcular el pandeo flexo-rotacional. Nos dice que para T's y dobles ángulos, es decir, en nuestro caso, el término con CW se omite. Es decir, que todo este término lo omitimos y vale 0. Nos vamos a quedar con esta expresión mucho más sencilla y vamos a tener un esfuerzo elástico en la dirección Z de 518 megapascales. Metiendo la fórmula del pandeo flexo-torsional, vamos a tener un esfuerzo elástico de 247 megapascales. Pero, al igual que el caso anterior, tenemos que evaluar el pandeo por flexión. Es decir, ahora ya lo hicimos en el eje Y, nos falta en el eje X, que nos va a dar un valor de 165 megapascales, que es menor al anterior, así que controla. Nuevamente el pandeo por flexión simple controla. Sacando la razón de FI partido en FE, nos va a dar 1,63. En este caso, es un pandeo inelástico por ser menor a 2,25. Así que, sacando el esfuerzo crítico con la ecuación del pandeo inelástico, nos va a dar 136 megapascales. Ahí. El área bruta es idéntica al área efectiva porque no tenemos elementos esbeltos, solo elementos compactos. Así que la carga nominal va a ser de aproximadamente 260.000 newtons y reducida por el factor de 0,9 vamos a tener una carga de resistencia de 234 kilonewtons. Esa ha sido la ayudantía, espero que les haya servido de harto
y espero que tengan muy buena semana. Hasta luego.